Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra clase de integración en la iglesia del módulo número 4 de nuestra materia o nuestra clase de administración y finanzas. Vamos a ver qué implica la integración, la responsabilidad en la integración y algunos otros temas más acerca de las personas que trabajan en la iglesia. Vamos a orar y después vamos a nuestra clase. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos porque, Padre, tú nos permites seguir adelante, Señor, con las clases. Queremos rogarte en esta mañana y también agradecerte por cada alumno, cada maestro y cada hermano y hermana que participan en la administración de este seminario. Rogamos que seas tú nuestro proveedor, como lo has sido siempre, de cada recurso, de las necesidades económicas, de las físicas y de las espirituales, Padre. En tus manos estamos. Gracias, Señor, en Jesús. En Él rogamos, en Él pedimos y en Él alabamos también tu nombre. Amén. Amén. Bien, ¿qué implica la integración número 1? La integración implica ocupar y mantener ocupados los puestos, lo que requiere de visión, entrenamiento y capacitación para tener a los candidatos idóneos al trabajo requerido. En la iglesia hay mucha gente que desea participar, que desea formar parte de algún equipo de trabajo. Sin embargo, a veces es necesario ver primero los perfiles que tienen ellos, las capacidades, los dones que Dios les ha dado y la disposición que tienen para trabajar en la obra, si queremos darles un encargo dentro de la iglesia. Permítame un segundo. Tengo un texto ahí en Primero de Reyes, capítulo 19, versos 15 y 16, que dice así: Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Nosotros podemos ver que también en la integración, Dios mismo es el que ha seleccionado a cada uno de los candidatos, a cada uno de los trabajadores de su obra para ocupar un puesto. Nosotros seguimos siendo, como lo hemos visto a lo largo de toda esta clase, de todos estos módulos, somos solamente coadministradores del Señor o subadministradores. Estamos cumpliendo una labor que Él planeó, que Él organizó y que Él también ha integrado. Nosotros somos algo así como el Departamento de Recursos Humanos, que atrae a los candidatos según el perfil que Dios mismo nos ha dado. Permítame un segundo. Voy a tomar mi Biblia de matrimonio para tener algunos textos también por aquí para ustedes. No es, como les comentaba, hermanos, hermanas, un asunto de nuestra capacidad o de nuestro criterio solamente, sino que va más allá. En la Biblia encontramos que Elías, cuando estaba a punto de renunciar al encargo que Dios le había hecho, incluso buscando su propia muerte, es encargado por Dios para constituir encargos en puestos, para colocar a Hazael como el rey del pueblo. Estaba al lado de Israel, a un rey sobre el mismo pueblo de Israel, y a el profeta que habría de tomar su lugar. Entonces la integración implica ocupar los puestos. ¿Cuáles puestos? Los puestos definidos en la organización y en la planeación. Y en este caso, nosotros estamos hablando que cuando la obra del Señor fue encargada a nosotros, también se nos encargó el cumplir con esta labor de integrar dentro de la iglesia a las personas necesarias para la obra. Entonces, vamos más adelante a ver un poquito más amplio este tema, pero quiero ir al segundo punto, que es la responsabilidad de integrar.
En la responsabilidad de integrar tengo dos textos. Primero en Éxodo 33:11. En Éxodo 33:11 leemos lo siguiente, dice la palabra de Dios así. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de su tabernáculo o del tabernáculo. Cuando nosotros vemos la responsabilidad de integrar, tenemos que voltear a ver nuestra labor como administradores bajo la autoridad de Dios y ver que nosotros vamos a estar trabajando para encontrar los recursos necesarios, y los recursos necesarios realmente nosotros los vamos a encontrar en su mayoría dentro de la misma iglesia, con la misma gente que está trabajando con nosotros. Cuando los vemos ¿cómo les diré? En un estudio, yo recuerdo mucho cuando yo fui tesorero de nuestra iglesia antes de estar de tiempo completo en la obra, y yo estaba estudiando en ese tiempo, estaba terminando de estudiar en ese tiempo la ingeniería, y un hermano que era el tesorero se acercó conmigo y me dijo: oye, pues yo veo que tú estás estudiando, que le sabes a los números, y quiero proponerte delante de la iglesia, yo voy a dejar el cargo y quiero proponerte para que tú seas el nuevo tesorero. Y yo veía en él así como una responsabilidad de buscar a una persona idónea para el cargo. Y es lo mismo que nosotros vemos en Éxodo 33:11, cuando Moisés está observando. Moisés es el escritor del Éxodo, y él está observando que Josué es un servidor y que siempre está delante de Dios sirviendo. Dice que no se apartaba de en medio del tabernáculo, y aunque él no era sacerdote ni sacrificaba, ahí estaba al pendiente. Dice en Números 27:18, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y vemos otra vez a Moisés como el responsable de integrar a las personas delante del pueblo en aquel tiempo del Antiguo Testamento. Tengo una cita ahí en Josué 1:16 y 17, y yo insisto y tomo muy en cuenta esta cita de vez en vez cuando tengo la oportunidad, para demostrar que no es solamente poner a alguien en un puesto o en un cargo. Estoy hablando, recuerda, de la responsabilidad de integrar para darle confianza, o para animarle, o para cumplir con un agradecimiento a aquellas personas que han hecho algo por nosotros. Hay iglesias, a veces voy a hablar también más adelante, nada más quiero tocarlo así, donde los pastores, por agradecimiento, porque no se le vaya la gente, porque un hermano es muy buena gente, o porque alguien da buenas ofrendas, se le da un cargo. Pero este cargo tenía una base dentro de la misma compañía, que era bueno, cuando hablo de compañía, discúlpame, del mismo pueblo de Israel, que era cubrir un puesto que tenía algunas implicaciones especiales en el mismo. Cuando Moisés toma a Josué en su responsabilidad de cubrir el puesto que iba a quedar vacante, que era precisamente el puesto de Moisés, el mismo pueblo, que sabía lo que se necesitaba para cubrir el mismo, le dice a Josué, ahí en Josué 1:16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Si el candidato cumple los requisitos del puesto, el candidato estará bien colocado en dicho puesto y podrá tener la confianza de los superiores, y también podrá tener la confianza de los subordinados. Ahora, la responsabilidad de integrar en nosotros, o sea, nosotros como administradores y con nuestros subordinados, tiene mucho que ver en la iglesia con que el candidato tenga un buen espíritu de servicio,
y que tenga devoción a Dios, con espíritu de servicio y con devoción al Señor. Muy bien, número 3, cubriendo los puestos. Cubriendo los puestos. En Éxodo 31, del 1 al 5, y estamos ahorita tomando como base el Antiguo Testamento, un ratito vamos a cubrir el tema de la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice Éxodo 31, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Se requieren personas adecuadas para el puesto. Esto es, cuando nosotros cubrimos, y te lo voy a dejar por ahí en el foro, a veces tenemos hermanos que son nombres especiales, que son bien lindos para trabajar, que están dispuestos a hacer lo que sea a la hora que tú les digas, incluso hasta dejan su trabajo secular para venir y hacer la obra de Dios. Entonces de pronto nosotros necesitamos a un maestro de escuela dominical y lo ponemos al hermano, pero el hermano no sabe leer, o sí sabe leer pero no sabe dar una clase, y lo único que hace es leer la clase. O tal vez tenemos a un hermano de suma confianza, de toda la confianza del mundo, y nuestro tesorero renuncia y lo ponemos a él como tesorero. Cuando el hermano no sabe hacer una hoja contable, incluso no sabe sumar o restar, no sabe hacer porcentajes, etcétera. O sea, no es vasto en matemáticas para tomar el puesto. A veces nosotros tenemos necesidades en la iglesia y un hermano que nunca falta y que siempre llega temprano está disponible y le pedimos que dirija los cantos. Pero en lugar de dirigir los cantos, el hermano tiene un déficit en ello, en su trato o en su forma de hablar o de expresarse con la gente, y no canta para nada bien, está sumamente desentonado. Hay ocasiones en las que en las iglesias, lamentablemente, y por falta de preparación de los miembros o por falta de desarrollo de talentos o de dones, una persona tiene que hacer todo. Y esto es muy difícil y muy duro, pero a veces así es. En ocasiones el mismo pastor de la iglesia es el que comienza el culto, el que dirige los cantos, el que predica, el que recoge las ofrendas. Y esto cuando alguien le pregunta, hermano, ¿y por qué no invita a alguien más a predicar, a que le ayude? Pues el pastor, como responsable de cubrir los puestos y como responsable también de que el trabajo dentro de la obra de Dios se haga de manera consciente y responsable, discúlpame, tiene que hacer todo el trabajo. Esto no es bueno en ninguna manera, en ninguno de los dos sentidos, ni en el sentido de darle el trabajo al que sea, ni en el sentido de que el pastor haga todas las cosas. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra, y esto es lo recomendable y es lo que buscamos en una mejor administración de la obra y en una mejor integración de los puestos, es que cada una de las personas que trabajan dentro de la iglesia, sí, sean llenas del Espíritu Santo, que sean sabias e inteligentes, que puedan cumplir con su trabajo en cualquiera de las artes, en cualquiera de los dones, en cualquiera de los ministerios, en cualquiera de las cosas que se realizan dentro de la iglesia, pero que tengan esa gracia de parte de Dios, que tengan ese don de parte del Señor para cumplir, si no con perfección, ¿sí?, acercándose a la misma cada una de las tareas dentro de la iglesia. Entonces, si el hermano no canta bien y hay 4 que cantan bien y los 4 o los 5 tienen espíritu de Dios y son sabios y están listos para dirigir los cantos, al hermano que no canta bien, búscale y acompáñale o instrúyele o corrige su voz o haz algo con él, pero que él pueda hacer la obra. Ahora, con todos los demás que cubren los puestos, todos deben de estar dispuestos a trabajar en toda clase de labor. Yo me he topado con hermanos que son inteligentes, son buenas personas, son buenos siervos de Dios,
etcétera, están dispuestos a dar una clase, a tomar el púlpito para predicar incluso te lo piden. Pero cuando se trata de hacer un aseo general, cuando se trata de pintar el templo, cuando se trata de subir ladrillo, bloc, cemento, agua, de a limpiar los árboles, etcétera, a los hermanos les duele la cintura, tienen un compromiso con la familia, no han ido a ver a su mamá, tienen que estudiar para el domingo la clase, etcétera. Necesitamos cubrir los puestos con gente que esté lista para trabajar en toda clase de labor. Personas disponibles para lo que sea, dispuestas para lo que sea. Muy bien, los candidatos idóneos, número 4, los candidatos idóneos. Vamos aumentando la cantidad de puntos necesarios para poder trabajar de una manera correcta, de una manera más amplia dentro de cada uno de los puestos. Dice 1 Samuel 16:7, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita y abunda en ello. Dice 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, tú debes de ver el corazón de las personas, definitivamente. O sea, su disposición a trabajar, ¿sí? Su sinceridad también en el trabajo. Pero debes también tomar en cuenta, aparte de ver el corazón del hombre, cómo lo miran también los demás. ¿A qué me refiero? Vamos a ver 1 Samuel 18:5. En 1 Samuel 18:5 tenemos lo siguiente. Y unimos ambos textos, el 16:7 y el 18:5. Dice la Biblia: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Es que los hermanos no miran bien al hermano X, al hermano Raúl, vamos a ponerle. No lo miran bien, pero yo sé que es un buen hermano, por eso él, aunque los hermanos vengan y me digan lo que me digan, va a seguir al frente del evangelismo los sábados. Los hermanos lo miran, los hermanos no están de acuerdo y los hermanos dejan de ir a evangelizar. Pero tú dices: es que yo he orado a Dios y Dios me ha manifestado que Él es el hombre. Hermano, tenemos, sí, que ver el corazón del hombre. Desde luego ya hablamos que el parecer no, ni lo grande de la estatura, ni la preparación escolar que tenga, ni el verbo, o sea, el rollo, como decimos por acá coloquialmente, la palabrería que use. Jehová no mira lo que mira el hombre. Y tú te plantas en esa idea de: es que yo no veo lo que miran los demás. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de los atributos físicos, no estamos hablando tampoco de el alcance en el mundo que tiene aquella persona, pero sí estamos hablando, cuando hablamos de lo que mira el hombre, porque dice aquí que David se portaba prudentemente. Estamos hablando de la forma en la que el hermano habla a los demás, de cómo se comporta, de si la autoridad que se le da la maneja con responsabilidad y cuidado, o si está abusando de la misma, o si quiere imponer en los hermanos cosas que no debe imponer. Cada uno es libre en este equipo de trabajo que Dios ha formado de trabajar de distintas formas, ajustándose a la palabra de Dios. Pero hay ocasiones en que los líderes quieren someter al pueblo a hacer cosas que el pueblo no está dispuesto a hacer, y como líder se siente capaz de obligarlos a ello. Dice la Biblia que Saúl puso a David sobre la gente de guerra, y la gente de guerra aceptaba, y todo el pueblo aceptaba delante de sus ojos a David, ¿sí? Y a los ojos de los siervos de Saúl,
de los demás participantes del equipo. Si has colocado a alguien o piensas colocar a alguien dentro del equipo que no encaja muy bien, piénsalo dos veces, estimado hermano, estimada hermana, porque te puede acarrear problemas. Creo que lo que debes de hacer es primero sentarte con tal persona, sentarte con otras personas, hablar sobre el asunto, tratar los puntos críticos, acercarte a las oportunidades, resolverlas y luego después que esta persona sea acepta a Dios, asegúrate que sea acepto a los ojos de tu equipo de trabajo. Si no, vas a batallar bastante. Busca a los candidatos idóneos. Algo más dentro de los candidatos idóneos es segunda de Tesalonicenses 3:4 y vamos avanzando hacia el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Dice la Biblia. 3:4. Segunda de Tesalonicenses 3:4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Un candidato idóneo es una persona en la cual confiamos. No es bueno que a veces podemos hacer tareas simples, muy simples, pero fíjate bien, hermano, escúchame, muy simples y encargárselas a personas que nos han quedado mal, ¿sí? Encargárselas a personas que nos han quedado mal. Tal vez te acuerdas, y creo que voy a hablar de ello también más adelante, de Juan Marcos, que se regresó en el viaje, el primero de los que hacían en misiones Pablo y Bernabé. En un segundo viaje que Bernabé lo volvió a recomendar para acompañarlos, Pablo no estuvo de acuerdo por la falta de confianza que tenía en él mismo. Y bueno, esto causó una división y también un crecimiento en las misiones, ya que Pablo formó un equipo y Bernabé otro para seguir haciendo la obra. Cuestión que culminó hablando Pablo, ¿verdad?, acerca de Juan Marcos como una persona que le era útil en el ministerio. A veces sí, hermanos, podemos poner nosotros en confianza de algunos que nos han quedado mal ciertas cosas. Un hermano un día me dijo, es que el hermano tal, el hermano Pablo, vamos a ponerle, el hermano Pablo me quedó mal en un compañerismo que tuvimos y no llegó con la comida y bueno, en el siguiente compañerismo que tuvimos, el hermano levantó la mano cuando hablábamos de los pollos y él dijo, yo pongo todo el pollo y yo le dije, no hermano, muchas gracias, vamos mejor a pensar en otra persona que nos ayude, ¿sí? Entonces yo le decía al hermano, bueno, hay que actuar con prudencia también. Tú lo que hubieras hecho era decirle al hermano, está bien hermano, contamos con ello, pero entonces vamos a traer doble ración. ¿Quién más quiere cooperar? Y así tú hubieras asegurado la ración por otra parte y la ración con el hermano. Si el hermano cumple con ello, excelente, y si no, estás cubierto. Pero no pongas toda tu confianza en alguien que no es confiable, ¿sí? La Biblia habla de que nosotros tenemos confianza en las personas, pero porque hacen y van a hacer lo que se les manda. Si tú no tienes confianza en que una persona va a hacer lo que tú le digas, no es un candidato idóneo. No es un candidato idóneo. Es que, hermano, yo voy a abrir el templo todos los días y es un hermano que siempre ha llegado tarde. No es un candidato idóneo. Dale las llaves para que abra si es una persona de confianza, que tiene corazón para hacerlo. Pero llega tú siempre a la misma hora que lo has citado a él para que abra el templo. Y si él te cumple por un periodo de tiempo determinado, entrégale entonces la confianza. Segunda de Corintios 8, 22 y 23. Segunda de Corintios 8, 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, y no dice su nombre, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene entre vosotros, entre ustedes. Por eso lo enviamos, porque es un hermano de mucha diligencia, de mucha confianza, y que ustedes tienen confianza porque le han permitido hacer este tipo de trabajo.
Y el tipo de trabajo del que hablábamos, hermano, era tomar las ofrendas. Yo digo las ofrendas misioneras para los santos que estaban padeciendo en Jerusalén. Las tomaba, las llevaba a donde eran enviadas y llegaban tal cuales. Esa era la confianza que tenían en él. Pero luego Pablo dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. O sea, es compañero mío, pero colabora con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, los otros que lo acompañaban, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Estamos hablando de candidatos que son personas confiables, personas en las cuales se puede depositar el dinero, el tiempo, los recursos o las personas y van a cumplir con su trabajo. Si hay algún candidato, lo vamos a ver al final. Creo que lo vimos en la clase anterior de la integración en la administración científica, ¿verdad? Son personas que cumplen con todos los requisitos del perfil y que van a dar cuentas y van a ser responsables de la tarea que se les ha encomendado. Por lo tanto, en Hechos 6:3, la palabra de Dios nos dice, en Hechos 6:3, dice la Biblia, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y primera de Pedro 4:10, porque luego podemos pensar, ¿verdad?, que era cosa de Pablo. No, nosotros entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es completa porque es el mismo Dios el que nos la ha dado. En Pedro, en el 4:10, la Biblia nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, administrelo, ¿sí?, a otros o a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, el candidato idóneo es aquel que tiene el don para ocupar ese puesto. Insisto, hay iglesias y habrá obras donde no los tenemos, donde no tenemos a todos, estamos trabajando y estamos encontrando y Dios nos va mandando según su gracia, su multiforme gracia, cada uno de los elementos necesarios para completar su cuerpo en la iglesia local. Pero cuando los tenemos, hermanos, y podemos hacer uso de ellos, hagámoslo según el don que cada uno de ellos ha recibido y que lo pueda ministrar a otros como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Sí, llenos del Espíritu Santo, sí, llenos de sabiduría, pero preparados en la tarea y para la tarea que se les encomiende. Muy bien, número 5, quiero hablar un poquito acerca de los diáconos. Y ahí en 1 de Timoteo 3, 8 al 12, dice la palabra de Dios, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 1 Timoteo 3, 8 al 12. Primero, número 1, dentro del 5. Diáconos somos todos. La palabra diácono significa servidor, el que sirve a las mesas o el que sirve haciendo los mandados. Si en la iglesia todos servimos y todos hacemos comisión, todos hacemos mandados. Mandado se le nombra acá en México a realizar una tarea, ir a traer los refrescos, servir una mesa, traer el pan, ir a comprar, ir a lo que sea, ser mandado por alguien a hacer algo. Eso es hacer los mandados acá. Y la Biblia nos dice que los diáconos, los que hacen los mandados, deben ser honestos, no doblez, no vino,
no ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo predico en la iglesia y les enseño a los hermanos y ahora les pregunto, ¿quiénes de ustedes son diáconos en la iglesia? Y todos levantan la mano. Les enseño acerca del diaconado ministerial dentro de la iglesia con imposición de manos, con cargos oficiales dentro de la iglesia como un tesorero, como un administrador de los recursos del templo, etcétera. Les hablo de ello, pero también les enseño que diáconos y diaconisas somos todos en la iglesia. Todos somos servidores de Dios, por lo tanto todos somos diáconos, no oficiales, no ordenados, pero sí diáconos. Por lo tanto, los requisitos que Pablo envía a Timoteo para los diáconos oficiales dentro de la iglesia son también los mismos requisitos para cada uno de los miembros de la iglesia local que sirve al Señor. Espero que me lo entiendas, espero, hacerlo entender y que podamos nosotros compartir con los demás que todos somos servidores, que todos somos diáconos y por lo tanto todos debemos de cumplir con estos requisitos. Si yo te preguntara, ¿verdad? Ahora que ves la clase, a ver, levanten su mano todos los que son diáconos en la iglesia, oficiales o no oficiales, todos deberían de levantar la mano. Entonces, dice la Biblia que los servidores, para darles un cargo, oficiales o no oficiales, deben ser sometidos a prueba primero. Entonces yo creo y enseño que todos los cargos que se entregan en la iglesia son a prueba. Son a prueba. Ninguno es vitalicio, ni permanente, ni definitivo. Es a prueba. Hermano, encárgate del coro, por favor. Sé que eres capaz de hacerlo. Sabes de música, sabes enseñar, sabes cantar. Te encargo el coro, haz el esfuerzo. 3, 4 semanas. Hermano, pues yo sé que has batallado, que has tenido problemas con tu trabajo, como me lo has dicho, que has batallado con la enfermedad. Y yo te agradezco bastante el que hayas colaborado con nosotros estas semanas, pero veo que tu carga es demasiada y que no vas a poder con ella. Permíteme, hermano, darte un descanso, una oportunidad, arregla tu situación en el trabajo, mira en tu familia, ¿verdad?, las prioridades que tienes y en unas semanas hablamos. Y muchas gracias, ¿verdad? Es una manera correcta de hacerlo, ¿sí? Es una manera diplomática de hacerlo y no estar pensando, ay, ¿cómo le diré al hermano? ¿Cómo le hago? El hermano no ha cumplido, pero si lo quito. No, hermano, abre tu Biblia. Ya te di muchos textos, bastantes textos y te voy a dar más todavía acerca de el servidor. Sea sometido a prueba primero y entonces ejerza su servicio. Si es irreprensible, o sea, si no tiene nada que reprochársele. Hermano, has cumplido correctamente con los ensayos. Los hermanos hablan bien de ti. Veo que ya están cantando mejor. Veo que su porte y su postura es mejor. Excelente, hermano. Sigo orando por ti y sigue adelante en tu trabajo. Las mujeres. Tenemos el problema, ¿verdad?, con la diaconisa. ¿Quién era la diaconisa? Creo que en Romanos, ¿verdad? En Romanos. No sé si puse ese texto por aquí o lo tengo en otra lección más adelante. Pero tenemos ese problema que no se tradujo a nuestra lengua hispana. El puesto de la hermana que es diaconisa. Y que bueno, yo ahorita estoy bien, pero bien, ¿qué te diré? Enfocado en esta lección y no encuentro el texto, pero bueno, ya lo encontraré. La Biblia dice diaconisa y por lo tanto muchas iglesias tienen en su pensamiento y en su orden también ordenar mujeres al diaconado dentro de la iglesia. Insisto y quiero ser un buen crítico acerca de las traducciones bíblicas, porque yo desde que era niño aprendí que la Reina Valera 60 era nuestra traducción. De entonces para acá, que yo conocí a Cristo en el 76, acepté a Cristo en el 79 y desde entonces he estudiado esta versión y me quedo con ella, ¿verdad?, hasta que el Señor me llame a su presencia. Pero en el estudio de la misma de pronto descubrimos los porqués cuando hacemos un estudio
más exhaustivo de lo mismo. Y bueno, me encuentro que la palabra diaconisa no es otra cosa que servidora. Pero después, cuando vamos a primera de Timoteo 3, encontramos nosotros por allí una confrontación de ideas, de pensamientos y de posturas sobre si aquí se trata de las esposas de los diáconos o de las mujeres que sirven como diaconisas dentro de la iglesia. Yo no tengo ningún problema por ello. Yo creo que son varones, y así lo veo en la Biblia, los que son llamados al diaconado oficial con imposición de manos. Pero todos y todas somos llamados al diaconado general dentro de la misma. Entonces, cuando Pablo habla a los diáconos, no solamente habla de los que son ordenados al mismo ministerio, sino todos los que servimos dentro de la iglesia. Y cuando habla a las mujeres, puede hablar a las mujeres que son servidoras o a las esposas de los diáconos, porque yo no veo un diácono oficial o un servidor dentro de la iglesia sin que su esposa lo acompañe, en los matrimonios que son espirituales, en los matrimonios que están entregados al Señor, en las familias completas que sirven a Dios. Hay excepciones, hermanos, desde luego, porque si estamos hablando de la integración, a veces tenemos que tomar decisiones que, bueno, nos ponen en un dilema si integrar a una hermana cuyo marido no es creyente o integrar a un hermano que está separado, divorciado, etcétera, como también a una hermana que está madre soltera o que ha sido divorciada y después conoció al Señor. Pero la Biblia nos dice acerca de las mujeres que sirven en la iglesia, oficialmente o no oficial, en un cargo oficial y de servicio o en cualquier operación dentro de la misma, que las mujeres deben de ser honestas, no chismosas, serias, fieles en toda la extensión de la palabra. Los diáconos, los servidores, maridos de una sola mujer, y cuestión de un amplio también criterio bíblico. No estoy hablando de un criterio personal o de un criterio general. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Marido de una sola mujer quiere decir que se haya casado una sola vez. Una sola vez. Estoy hablando de integrar los puestos, ¿sí? Un hombre que se haya casado una sola vez. Dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Todos los servidores, hermanos, debemos de cumplir con los requisitos generales del diaconado general, pero los diáconos oficiales ordenados al ministerio del diaconado, dice la Biblia, maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Estamos hablando, hermanos, y espero que tú puedas entenderlo y te sirva para una mejor administración de la iglesia, de la integración de los puestos dentro de la misma. Y estamos hablando del cumplimiento de los perfiles bíblicos. Este es el perfil bíblico que Dios ha dejado en su organigrama de la iglesia y que debe de cumplirse, ¿sí? Podemos profundizar en otra ocasión si te interesa y lo podemos hacer de manera personal, pero en cuanto a lo que dice la Biblia del perfil de un diácono dentro de la iglesia, aquí está. Aquí está. Diácono, ayudante o servidor no es un puesto, es un oficio. No es un título, ingeniero, doctor, abogado, licenciado, no. Es un oficio, es un trabajo, es un encargo. Tú eres el que hace los mandados, ¿sí? Vamos con el punto número 6, el nepotismo cristiano. ¿Qué es el nepotismo cristiano? Bueno, primera de Timoteo 3.3, la Biblia dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y también dice que no avaro, ¿sí? El nepotismo cristiano es poner en un cargo a alguien, un familiar, sobrino, un primo, un tío. Qué problema y qué dolor de cabeza, ¿no? Cuando en una iglesia hay mucha familia. Y que es familia del pastor aparte. De veras, es un problema, pero bueno, Dios nos ha dado esta oportunidad de salir adelante. Pero lo que no debemos de hacer o permitir es que haya este nepotismo cristiano, que se le entreguen cargos a personas, ¿sí? Por un interés personal de que siempre se levante la mano o esté a favor o se esté en cuidado de la persona que está al frente del cargo. Entonces,
Regularmente en el nepotismo del mundo se entregan puestos para obtener ganancias deshonestas, para obtener por avaricia dinero que viene del cargo que se está ejerciendo. En primera de Pedro 5:2 la palabra de Dios nos dice a los que estamos encargados de administrar, pero también a aquellos que administran bajo otro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y dice voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Debemos de hacerlo los que estamos al cargo de algún ministerio o los que ponemos a otros a cargo de un ministerio, en personas que voluntariamente quieran servir, no en un familiar. Mira, hermano, hermana, la esposa del pastor no es una pastora, ni tiene un cargo, ni tiene por qué recibir un salario. El salario es del pastor. El pastor es quien es digno del salario. La esposa del pastor lo acompaña. Y así como la esposa del pastor no está obligada a hacer alguna visita, no está obligada, escúchame bien, obligada a tomar un cargo dentro de la iglesia, no está obligada a responder, ¿sí? Tampoco la iglesia está obligada a darle un salario. Cualquier recompensa a la misma o a los hijos del pastor, que no son herederos ministeriales. Ningún hijo de pastor es heredero ministerial. No estamos en el tiempo de los reyes, ni en el tiempo de los sacerdotes, ni en el tiempo de los ungidos o de la familia ungida de Aarón, donde el hijo y el hijo del hijo y así sucesivamente tomaban el cargo. No, son servidores voluntarios todos ellos, y sin cargo incluso, ¿sí? Y si hay recompensa, si hay premio, este también debe de ser voluntario y por amor de parte de la iglesia. Los familiares del mismo no tienen la mesa de la santidad. Es la mesa del pastor y de su familia. No, no gozan de privilegios eclesiásticos tampoco. Ni los amigos muy cercanos, ni los frecuentes del pastor. Solo el obrero es digno del salario y de recompensa. Todo lo demás que se recibe de parte de los colaboradores debe de ser por amor. Y cuidado, hermano pastor, cuidado, hermano administrador, sí, que premias por tu cuenta y de tu parte a tus colaboradores. Debe de ser la iglesia en conjunto la que dé y otorgue premios a los que colaboran dentro de la misma. El premio, recuerda, lo va a dar el Señor. Punto número 7. Lo he titulado Las ovejas flacas. El desprecio hacia algunos servidores o hacia algunos que quieren servir. Tú puedes leer allá en Ezequiel 34. Yo recuerdo que un pastor frecuentemente predicaba Ezequiel 34, pero nunca tocaba el punto del deber del pastor, siempre tocaba el punto de el pastor que rescata las ovejas, y desde luego él sentía que era el pastor que rescataba las ovejas, hasta que un hermano le dijo: hermano, ¿y cuándo va a predicar la parte, el contexto del texto que usted predica, mi hermano? Y el pastor se enojó. Yo nada más voy a leer el 20 y el 21. Dice la palabra de Dios. Creo que en la dirección vamos a leer el resto. Dice el 20 y 21, dice así: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Bueno, usted, y le recomiendo que siga leyendo todo el texto. Le voy a recomendar también algunos capítulos y voy a preguntar algo en el examen también acerca de estos capítulos que le voy a encargar que lea. No son muchos. Dice la Biblia aquí en el contexto que hay ovejas a las que no se les alimenta, a las que se les hace a un lado, y que los malos pastores, los que hacen esto, lo llevan a cabo ya que tienen otras ovejas a las que engordan, las frecuentan, les dan cargos, les dan puestos, las llevan de paseo. No es de ninguna manera para enseñarles más acerca del ministerio, para llevarlos y hablarles más acerca de su condición espiritual, sino más bien es una cuestión social.
Y es una cuestión también de aquellos pastores que se juntan con los hermanos que tienen más recursos. Yo lo que recomiendo a los pastores es que si tienen hermanos a los que quieren acercar al Señor, que busquen aquellos, ¿verdad?, que tienen necesidad y con los cuales tú puedas compartir. Las ovejas engordadas por los pastores, para lo único que sirven es para después sacrificarlas, tomar su lana y comer su carne. Entonces cuidado con ello, cuidado con ello. Yo he conocido, ¿verdad?, ovejas que durante algún tiempo no salían del Car Juniors cada domingo con sus pastores, hasta que hubo un desencuentro y los pastores empezaron a sufrir la falta de hamburguesa cada domingo, y los miembros empezaron a sentir el desprecio también del mismo pastor. Ten cuidado con las ovejas flacas, ten cuidado con las ovejas a las que has engordado. Ten cuidado de integrar bien la iglesia con los que tienen los dones, los talentos y la disponibilidad de servir, no con los que tienen recursos o que son más atractivos que otros. Número 8. Ocupando los puestos. Dice ahí en Romanos 12, 6 al 8. Y otra vez, ¿verdad? Cuidado también, ya que la semana pasada veíamos y hablábamos acerca de los dones con los cuales comenzó la iglesia antes de tener la escritura completa. Pero dice la Biblia, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, nos vamos a encontrar ocupando los puestos, que va a haber gente que no va a ocupar ningún puesto. O sea, que no dirige cantos, que no enseña, que no tiene don de ser un maestro, que no tiene el tiempo el sábado o el domingo, el día que tú tengas la evangelización para ir a evangelizar, que no. Pero son hermanos que son buenos para exhortar. O sea, de pronto se topan con un hermano que faltó y hermano, ¿qué te pasó? Hermanos que reparten y lo hacen con liberalidad. Hace unos días una hermana me decía, es que mi esposo no encuentra, hermano. Ya aprendió a predicar y dicen que es muy bueno para enseñar, pero él no se siente capaz para enseñar. Y él. Y me decía la hermana muchas cosas del hermano. Y le digo, oye hermana, pero su esposo da con liberalidad, da para esto, da para lo otro, siempre está dispuesto. Su hermano tiene un don de parte de Dios, ¿verdad? Y si ese es el don del hermano, que lo goce, ¿verdad? Y también la iglesia lo goza y el pastor también, que el hermano dé para la obra y que lo haga con liberalidad. Tenemos que buscar, hermanos, nosotros como administradores, cuál es el lugar del hermano. Y si el hermano se siente feliz ahí en la banca, platicando con otros al final, invitándolos a su casa y llevándolos a comer, y siendo un hermano que cuando se necesita para misiones, ahí está su camioneta, su auto, ahí está el dinero, que cuando se trata de invitar a un pastor, él lo invita, etcétera, pues animarlo, ¿verdad? Porque tal vez es el lugar que el hermano ha encontrado, repartir con liberalidad. Si el hermano se siente feliz enseñando, está bien, hermano, debemos de encargarle otras tareas, sí, ¿por qué no? Pero animarlo a que siga ocupando el puesto, que no lo deje, que no deje de hacer lo que está haciendo. Es a lo que me refiero yo con ocupando y manteniendo ocupado el puesto, que el hermano no deje de hacer lo que está haciendo. Ya el Señor, hermano, al ver que el talento que está usando y que lo está haciendo, hermano, con excelencia, el Señor le entregará otros dones, le entregará más talentos y el hermano irá creciendo en la obra de Dios. Tenemos que tener personas correctas para cada puesto. Mire usted, dice la palabra de Dios ahí en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
Por eso, mi hermano, insisto en que el hermano que está trabajando, que está sirviendo en lo que esté haciendo, sea animado a seguir haciéndolo. No importa que no sea un puesto oficial dentro de la iglesia o un puesto que lo presente como servidor delante de los demás. Los demás estarán viendo su servicio. El hermano se está ocupando en las buenas obras que de antemano el Señor preparó para nosotros. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo te voy a encargar, te decía, hermano, que leas 1 Corintios 12, todo el capítulo, 1 Corintios 12. Somos un cuerpo, pero todos somos una parte distinta del cuerpo. Todos somos una parte distinta del cuerpo. Alguno es el ojo, otro es la nariz, otro es la oreja, otro es la boca, otro es los pies, otros son las manos. Que nos ocupemos, hermanos, en buenas obras. Todos ocupados en buenas obras. Le decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que tu trabajo y el fruto de tu trabajo sea visto, sea manifestado a todos los demás que trabajan contigo. Debemos de ocupar y mantener ocupados los puestos. ¿Cuántos puestos? Todos, pero escúchame bien, los que sean necesarios. No hay necesidad de crear puestos solamente para que un hermano tenga algo que hacer. Muy bien. Tengo un punto que es el 9, te lo envío por aquí en las hojas, ahorita te los mando después de subir este video. Las declaraciones claves acerca de los recursos tangibles. Los recursos tangibles son aquellos que nosotros podemos tocar o ver físicamente. Esos son los recursos tangibles. Están en la guía de estudio, en el módulo 4, en las páginas 6 y 7. Te encargo que lo repases. Sé que ya lo pasaste y ya lo repasaste alguna vez, tal vez, repásalo. ¿Sí? Recursos financieros en la guía de estudio, módulo 4, página 6 y 7. Quiero hablarte de los otros recursos, los que vemos por ahí, que son los económicos. En Primera de Crónicas 29, en el verso 14, y este es el punto número 10, dice la palabra de Dios, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Conocí alguna iglesia que cuando pasé, ¿verdad? Por ahí, alguien me había dicho, de veras que sí, hermano. No, hombre, fíjate, ahí en el tablero, ellos siempre tienen ahí los recursos económicos con los que cuenta la iglesia, y vas a ver lo siguiente, y fui testigo de ello. Tenía, no sé, voy a hablar nada más por hablar, $20,000 en misiones, $20,000. Y esa cantidad no la movían, la tenían por allí. Y un hermano le pregunta al hermano, al pastor de la iglesia, oiga pastor, ¿y por qué tienen ese dinero ahí guardado? Y el pastor decía, es por si algún día hay alguna necesidad en misiones y vamos a tener ahí ese dinero para enfrentar esa necesidad. Bueno, creo que las necesidades en misiones están todos los días y por más de $20,000, y nada más lo dije por decir un número. Creo que era muchísimo mayor a ello. Los recursos han sido recibidos de la mano de Dios para ser usados. Y aunque en la materia o en el módulo de finanzas vamos a hablar acerca de sí, un recurso por ahí en stand-by, ¿verdad? O fijo para los gastos de la iglesia, para los gastos regulares de la misma. Los recursos que Dios nos da es para usarlos, no para tenerlos guardados para una emergencia. Cuando hay una emergencia, Dios, que es el que nos ha dado todo, es el que del que hemos recibido, nos va a dar para esa emergencia. Los recursos corrientes que nos da son para los gastos corrientes. Cuando hablamos de la integración de los recursos, estamos hablando también de la integración de los dineros que Dios nos da para cada día. Acuérdate que en la oración del Padre Nuestro, Dios nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por lo tanto, sí debemos de tener una buena contabilidad y una buena administración financiera.
pero tampoco debemos irnos al extremo de tener guardado lo que hemos recibido para ver cuándo lo ocupamos. El Señor puede venir esta noche y lo que tenemos guardado en el granero se va a quedar. Los recursos que recibimos vienen de Dios, dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando ustedes lean en el módulo 4 de estudio, van a encontrar un punto en el que es bueno buscar la manera de tener ocupado el edificio todos los días. Ver la manera de ocupar nuestros transportes todos los días. Ver la manera de utilizar el proyector, la pantalla, la computadora, todos los recursos que Dios nos ha dado todos los días. Si nosotros llevamos al alfolí lo que Dios nos ha dado, Dios va a derramar sobre nosotros bendición. Pero si nosotros llevamos lo que tenemos para ser guardado en una tesorería y no en un alfolí de donde se saque el alimento diario, tal vez el alfolí no se llene nunca. La bendición y la abundancia vienen del Señor. Dice la Biblia en Esdras 1 del 5 al 11, y te encargo que lo leas, que todo recurso que es entregado para la obra de Dios debe de usarse en la obra de Dios. Y aunque también en finanzas, en los últimos dos temas hablaremos un poquito de esto, quiero decirte que cuando los recursos Dios nos los entrega para ser bien administrados, no para ser robados, tomados, malgastados o usados en otra cosa. Algunos hermanos dieron en una iglesia una ofrenda especial para un terreno y el dinero terminó siendo usado para las bodas, las fiestas, las necesidades de gasolina y las reparaciones de los vehículos de la iglesia. Los hermanos que dieron para el edificio nuevo, para el nuevo terreno, están dolidos, están tristes, y muchos de ellos dejaron de asistir a la iglesia, ya que un pequeño grupo de personas, por una votación a mano alzada, decidieron que el dinero que estaba en ese tesoro para la compra de un terreno pudiera ser usado también para otras cosas. Cuando Dios nos da y cuando nosotros prometemos para un recurso explícito, el dinero debe de usarse para ese recurso explícito. Cuando Ciro dio los utensilios y llevarlos de Persa a el templo nuevo que había de construirse en Jerusalén, esto así se hizo. Y la Biblia nos lo enseña 3 o 4 veces. Cuando a Moisés le llevaron los recursos para la edificación del tabernáculo y los recursos habían sido completados, dijeron: ya no traigan más, ya está bien, esto es todo, ya no necesitamos más. Hay ocasiones en las que se necesitan más recursos, como cuando los hermanos de Galacia estaban dando para la obra misionera o para el dinero para los santos que estaban en pobreza y necesitaban. Y ellos querían dar más, y decía Pablo, ellos quieren entregar más todavía. Es más, entregan primero ellos mismos y luego siguen entregando recursos. Era para algo específico. Era para algo específico. Un uso adecuado y específico y confiable de los recursos económicos es lo que se necesita en la iglesia, la integración de los recursos económicos. También te invito, además de leer 1 Corintios 12, que leas Esdras 7, ¿sí? Te va a ayudar mucho para este tema. Por causa de tiempo no lo leemos nosotros aquí en la clase. En 2 Corintios 8, del 16 al 23, Pablo nos dice lo siguiente. 2 Corintios 8, 16 al 23. Dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza, estoy leyendo bien, sí, ¿verdad? Cuya alabanza, fueron los textos que leí, ¿verdad? Evitando, dice el 20, me voy hasta el 20, que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y usted puede seguir leyendo.
Debemos de usar los recursos evitando que nadie nos censure, que nos acusen o que nos acusen con certeza y en realidad de algo mal que estamos haciendo. Debemos de ser cuidadosos con los recursos que están siendo puestos en nuestras manos y de la manera en que los estamos integrando a la obra. Las ofrendas, las camionetas, los carros, los edificios, los terrenos, todo lo que el Señor pone en nuestras manos como administradores para su obra. Casi concluyo. Hay algunas declaraciones claves acerca de los recursos tangibles e intangibles, que es de lo que estamos hablando en este punto número 10, los otros recursos. Y para ello te voy a invitar a que leas el uso de los recursos de las facilidades en la guía de estudio, módulo 4, páginas 7 y 8. También los recursos del tiempo en la página 8 y los recursos intangibles en la página 8 y 9. Quiero concluir la clase con el texto de Filipenses 2, 14 al 16 que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Palabras del administrador Espíritu Santo de Dios, puestas en un coadministrador, el apóstol Pablo, hacia nosotros, los que hemos sido encargados de la administración de la iglesia en nuestros días. Integra sin murmuraciones, sin contiendas. Que nadie te reprenda de lo que hagas. Sé sencillo, que no haya mancha en esta generación que es perversa. Que resplandezcas como luminar en el mundo. Tómate de la palabra de Dios. Te he dejado un sinfín de textos el día de hoy para que los vuelvas a repasar y enseguida te los envío. Dios te bendiga. La integración eclesiástica dentro de Administración y Finanzas, módulo 4. Gracias. Dios te bendiga.